Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su acatamiento con regocijo. Reconoced que Jehová, Él es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amada Iglesia de Dios israelita, amigos que siempre nos acompañan, reciban ese fraternal saludo de paz a vosotros. En esta preciosa tarde de inicio que comienza el santo día del Señor, amados hermanos, vamos a cantar el himno número 204 y en el transcurso de este canto, nuestros hermanos encargados de abrir las cortinas harán su ingreso para abrir esa palabra del Todopoderoso escrita en sus 10 mandamientos. Cantamos. Mientras en lo profundo del corazón palpita un alma judía y vueltos hacia el los ojos a ti recio, no se habrá perdido nuestra esperanza, no se habrá perdido nuestra esperanza, la esperanza milenaria de ser un pueblo libre en nuestra tierra, en la tierra de Sion y Jerusalén, la tierra de Sion y Jerusalén. Amén. Amados hermanos, es así como hemos dado apertura a las tablas que representan la santa ley de Dios. Hermanos, gracias al Eterno por todas estas grandes bendiciones que hemos recibido. Tal vez no hemos hecho las cosas como el Señor quiere que las hagamos, pero en verdad el Señor ha tenido misericordia de cada uno de nosotros y nos ha regalado este espacio que es la vida para poder gozarnos en este día del Todopoderoso. Vamos a entonar una alabanza, amados hermanos, y vamos a cantar la alabanza número 130 que dice: hoy es día de reposo. Cantamos. Si lo tienen, amados hermanos, alabanza 130 que dice: hoy es día de reposo. Cantamos. Hoy es día de reposo, el gran día de solar. Es el día venturoso que nos trae dulce paz. Es el día señalado con el sello del amor. Nuestro Dios lo ha designado, es el día del Señor. Celebremos a porfía, al autor de aquel gran don.
perdón. Aceptemos hoy con gusto el descanso semanal, esperando el día justo del reposo eternal. Trabajar en la sentencia de la antigua creación y morir la consecuencia de la prevaricación. Más reposo y vida estable Dios nos da, quitando el mal, y su amor inescrutable de la gracia es el raudal. Los que a ti nos acercamos por Jesús Dios de verdad, hoy alegres proclamamos tu justicia y tu bondad. En los fastos de la historia siempre se celebrará, y en tu pueblo tu memoria por los siglos durará. Amén. Amados hermanos, hoy es día de reposo. ¿Y estamos alegres por eso, hermano? Sí, hermanos, ¿cómo no debemos de estar bien alegres si sabemos que este día lo hizo el Señor para su pueblo? ¿Y somos parte de su pueblo, hermano? Sí, hermano. Vamos a seguirle cantando al Todopoderoso en esta preciosa tarde, amados hermanos. Y vamos a cantarle la alabanza número 67 que dice: Señor, reposamos. Y después de esta alabanza, amados hermanos, vamos a venir en palabras de oración. Señor, reposamos. Cantamos. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente y sincera oración, pidiéndote escuche su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que tengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir, que cuando tú vengas, Señor, en tu gloria, podamos por siempre contigo vivir, podamos por siempre contigo vivir. Amén. Si queremos vivir por siempre con Cristo,
Sí, hermanos, por eso es que estamos aquí y estamos luchando para que en aquel día en que Cristo venga, poder recibir ese galardón de vida que a cada uno de nosotros nos ha ofrecido y lo puede cumplir porque su palabra es verdad. Amados hermanos, como les había dicho al principio, vamos a venir en palabras de oración. Oremos, hermano. Amoroso y eterno Dios de Israel, tú que habitas en las alturas de los cielos, pero que también habitas, Padre de la gloria, en el corazón de aquellos que te aman y que guardan tus santos y benditos mandamientos. Como el último de tus hijos, Padre eterno, vengo de rodillas ante el polvo de la tierra, juntamente con toda tu iglesia, que también está de rodillas, Padre eterno, en señal de humillación. Señal, Señor, de que tú eres el que nos has permitido la vida. Señor eterno, a esta hora, Padre, te damos gracias porque no has tomado en cuenta nuestras rebeliones, sino que en tu grande amor y misericordia nos has concedido la vida y nos has dado este grande privilegio de poder estar gozando en tu día santo. Gracias, Padre de la gloria, por habernos hecho participantes de tus santos mandamientos. Te rogamos, Padre de la gloria, que seas tú obrando en nuestros corazones y que podamos, Padre de la gloria, siempre estar cerca de ti, obedeciéndote en todo lo que tú has mandado. Ayúdanos, Padre, para que podamos ser mejores personas, mejores hermanos, Padre eterno. Y que esa comunión que siempre haya habido entre nosotros siempre esté, Señor, ya que esto es lo que tú has mandado a cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a cada uno de los presentes, y si alguno estuviese estorbado de salud, también lo pongo en tus manos para que tú quites ese malestar y pueda gozarse en este precioso día que tú has elegido para tu pueblo. Son ruegos y súplicas que humildemente te las he venido a hacer en compañía de todos los presentes. Y no lo hemos venido a pedir por mérito alguno, porque no tenemos, sino amparado, Señor nuestro, en los méritos santos y sublimes y maravillosos de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, después de haber orado, vamos a tener dos lecturas previas a la lectura de los 10 mandamientos. Vamos a leer Salmos 19 del 7 al 11, que dice así: La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Una lectura más, amados hermanos, y dice así: Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. En labios de nuestro hermano Esaú Pinto, las 10 divinas palabras. Recordamos en este momento los santos mandamientos y afirmamos con un fuerte amén a cada uno de ellos.
Y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Después de haber escuchado la lectura de los 10 divinos mandamientos, amados hermanos, vamos a seguirle cantando al Todopoderoso. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos, pónganse cómodos y vamos a seguirle cantando al Todopoderoso. Ahora vamos a cantar una alabanza más y quiero que todos me ayuden con el cántico número 97, que dice: un día Cristo volverá. ¿Sí lo tienen, amados hermanos? Cantamos. Un día Cristo volverá, promesa fiel faltar jamás. Como se fue, así vendrá, y su pueblo ha de ver al Rey Jesús. Muy pronto, sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. El Rey vendrá y con los suyos reinará. Los mensajeros del Señor afirman que vendrá Jesús, y el buen y fiel Consolador las promesas ya sacó a plena luz. Muy pronto, sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. El Rey vendrá y con
con tu grey. Muy pronto sí, Jesús vendrá y alegre le verá su pueblo. Velad, orad, el Rey vendrá y con los suyos reinará. Oh, bienvenido Rey Jesús, tu iglesia te espera así. Muy pronto ha de ver su faz y gozar de sus laureles siempre aquí. Muy pronto sí, Jesús vendrá y alegre le verá su pueblo. Velad, orad, el Rey vendrá y con los suyos reinará. Amén. ¿Quiénes son los suyos que van a reinar con Maestro? Es una pregunta, hermano. Tendremos que ser nosotros los que estamos aquí haciendo la voluntad del Todopoderoso. Porque si no fueran nosotros, hermanos, qué difícil sería que en aquel día nosotros no aparezcamos en el listado del Todopoderoso. Amados hermanos, vamos a seguirle cantando al Todopoderoso, pero después de esta alabanza voy a dejar en este espacio a nuestro hermano que trae el consejo divino. Vamos a cantarle otra alabanza al Todopoderoso y vamos a cantar aquella alabanza que dice la siembra, número 70. Después de esta alabanza vamos a dejar en este lugar a nuestro hermano que trae el consejo del Todopoderoso para cada uno de nosotros. Alabanza número 70, les decía, la siembra. Cantamos. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré cuando venga su reino el Señor. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré cuando venga su reino el Señor. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré
Sembrar mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, cuando venga su reino el Señor. Amén. Si sembramos, vamos a cegar, hermanos, en la venida del Señor. Ahora, si no sembramos, no vamos a cegar nada. Y en este caso es la vida eterna que está en juego, hermano. Es la vida eterna la que estamos ganándola. Y en aquel día vamos a ser galardonados con la vida eterna si es que obramos, decía el apóstol, legítimamente. Les rogaré en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, que el que pueda ponerse de pie, lo haga, y el que no, que se quede donde está. Y así vamos a recibir a nuestro hermano que trae el consejo del Todopoderoso. Adelante, mi hermano. Paz a vosotros, amados hermanos. Es un gusto estar frente de ustedes, mis amados hermanos, luego de que nuestro hermano pues haya dirigido esas alabanzas y hemos cantado al Todopoderoso con esa alegría, mis hermanos, y a pesar de que hay un poquito de calor, de que nuestro cuerpo pues acaece un poco de sueño, mis hermanos, pero aún así luchamos contra eso y que la alegría, mis hermanos, pues nos ayuda siempre a poder pues mantenernos alegres y sobre todo, mis hermanos, ese privilegio de que nuestro Dios nos ha dado la oportunidad de estar nuevamente un sábado más. Vamos, hermanos, vamos a estudiar un hermoso tema, el cual pues si tienen el cuadernillo femenil, el tema, mis hermanos, y cuál está también en la pizarra, se titula Ayudando al prójimo. Vamos a ver ese hermoso tema, mis hermanos, de mucha reflexión para cada uno de nosotros y en sí, mis hermanos, encierra una hermosa enseñanza. Pero antes, hermanos, vamos a pedir la dirección a nuestro Dios para que sea Él el que nos dirija por medio de su Santo Espíritu. Así que, amados hermanos, los invito a que hagamos oración. Amoroso Dios, que moras en las alturas de los cielos, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, postrados de rodillas delante de tu presencia, venimos a enseñar de humillación y respeto, para agradecerte todos los favores que nos has dado, la vida, la salud y la oportunidad de estar en este hermoso lugar alabando y glorificando tu santo nombre. Nos sentimos muy alegres, eterno Dios, porque tu grande amor es infinito, del cual, amoroso Dios, con solo el hecho de haber enviado a tu Hijo unigénito al mundo para que muriera en propiciación así, es una señal, es un aprecio de grande amor y misericordia que tú tuviste y tienes para el mundo. Amoroso Dios, queremos en esta tarde estudiar un hermoso tema, del cual nos va a ayudar a poder hacer mejor las cosas, del cual cada uno de nosotros procura siempre, amoroso Dios, hacer tu voluntad, pero también asimismo poder ayudar a aquellos que lo necesitan, no solamente económicamente, sino también transmitiéndole el mensaje de salvación, del cual ese amoroso Dios sabemos que es una gran ayuda, que el cual estamos conduciendo a aquellas personas que aún no conocen tu palabra, sacándolos de la ignorancia y además de eso, pues conduciéndolos a la vida eterna, del cual un día nosotros estuvimos en la ignorancia, estuvimos sin Dios y sin esperanza, pero por tu gran amor y misericordia, eterno Dios, ahora comprendemos tu palabra, nos has dado el entendimiento, nos has dado esa sabiduría para poder comprender esos misterios que antes ignorábamos, pero que ahora, amoroso Dios, por medio de tu Santo Espíritu, las comprendemos, gozamos de muchos beneficios,
tanto de poder guardar tu ley, esas fiestas, este día muy especial que es para cada uno de nosotros, el poder darte esa honra y esa gloria que tú te mereces. Amoroso Dios, de esta manera queremos estudiar tu bendita palabra, siendo dirigidos por tu Espíritu Santo. Permítanos el poder continuar con el desarrollo de esta hermosa reunión, suplicándote todos estos favores, no por méritos propios, sino por esos méritos inagotables de tu amado Hijo, nuestro bendito y buen Salvador, Cristo Jesús. Amén. Aprovechando, mis hermanos, que se encuentran en pie, quisiera que busquemos la primera carta del apóstol Pablo, primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, en su capítulo 5, versículo 14 al 23. Me avisan cuando lo tengan, hermanos. ¿Ya, mis amados hermanos? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14 al 23. Lo vamos a hacer, mis hermanos, como lo hicimos en la mañana, un versículo yo, uno ustedes, y luego nos juntamos en el versículo 23. Leo yo el primero, hermanos. ¿Sí, hermano? Sí. Está bien, bueno. Dice así entonces, hermanos, versículo 14 al 23. También rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los flacos, que seáis sufridos para con todos. Mirad que ninguno dé otro mal por mal, antes seguid lo bueno, siempre los unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, apartaos de toda especie de mal, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden ocupar sus lugares, amados hermanos. Ayudando al prójimo, hermanos, es el tema que vamos a considerar en este momento. Y como bien lo dice, hermanos, la lectura bíblica nos habla, hermanos, directamente de gozarnos los unos con los otros. Nos habla también, hermanos, al final de una composición de que nuestro cuerpo, mis hermanos, es alma y también es espíritu, del cual también, hermanos, en los versículos cortos nos dicen estas cosas: estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo, porque estas cosas es la voluntad de Dios para que en vosotros, en Cristo Jesús. Es decir, hermanos, oren sin cesar. El apóstol Pablo aconsejando a la iglesia, orad sin cesar. Y podríamos hacer esa pequeña pregunta, hermanos: ¿cuántas veces oramos al día? Una pregunta, mis hermanos, de manera que cada uno podamos respondernos. ¿Cuántas veces quizás oramos? Quizás alguien podría decir: yo oro 2 veces al día, cuando me levanto, cuando me acuesto. Está bien, hermanos. Pero a veces también, hermanos, quizás no solo oramos cuando nos levantamos o cuando nos acostamos, sino que también, hermanos, cuando tenemos problemas, cuando tenemos necesidades, hermanos, ¿qué hacemos, hermanos? Buscamos a Dios en oración para que sea nuestro Dios el que nos pueda ayudar en nuestras dificultades. Cuando, mis hermanos, hay cosas que no comprendemos, cuando hay enfermedades, cuando hay problemas económicos, hermanos, clamamos a Dios y decimos: Dios, danos la fortaleza, ayúdanos. Porque hay muchas veces, hermanos, que aún
siendo miembros de la iglesia, enfrentamos dificultades y quizás preguntamos a Dios, ¿por qué permites que yo, siendo tu hijo, pase estas cosas? Vamos a ver a medida del estudio, mis hermanos, lo que el apóstol Pablo recomienda a su iglesia, lo que el apóstol Pablo dice: tengan paciencia, no se desesperen. Dios siempre da la salida a todos esos problemas. Y en muchas circunstancias, hermanos, cada uno de nosotros hemos enfrentado muchas adversidades. Quizás hemos sido a veces, hermanos, cuando tenemos necesidades, a veces los que se dicen ser amigos de nosotros, a veces nos dejan solos, hermanos. Y a veces el único amigo viene siendo nuestro Señor Jesucristo. El objetivo de este tema, hermanos, para poder tener una dirección más específica del tema, dice así: considerar la importancia de alimentar nuestro espíritu para permanecer fuertes ante los embates de la vida y así poder ayudar a los demás. Es decir, primeramente, prepararme, primeramente llenarme del Espíritu Santo, primeramente estar en comunión con Dios, tener las fuerzas, para que por medio de las fuerzas que yo tenga, poder ayudar a otros, poder aconsejar a otros. Porque, mis hermanos, si yo estoy débil, ¿cómo voy a poder ayudar a alguien que está débil? No voy a poder, hermano. En vez de ayudarlo, pues quizás nos vamos a hundir los dos. En vez de poderle dar un buen consejo, hermanos, quizás él va a terminar aconsejándome. Entonces, como dice el objetivo, la importancia de alimentar nuestro espíritu a través, hermanos, como lo decían los versículos, orar, a través de la oración, a través de la palabra de nuestro Dios que se convierte, hermanos, en ese pan especial. Así como alimentamos nuestra materia, que cuando no comemos, hermanos, ¿qué nos pasa a veces? Sentimos que nuestro estómago tiene necesidad, empezamos a sentir esa debilidad, pero eso es, mis hermanos, nuestra materia. Ahora en el espíritu, hermanos, necesita también, mis hermanos, el espíritu, ese mantenimiento, la oración, la constancia, mis hermanos, de poder estar estudiando de su palabra, poder alimentarnos y de esa manera, hermanos, también tener esas armas necesarias para poder estar firmes ante las acechanzas de Satanás. Los voy a invitar, hermanos, a que podamos leer una lectura que se encuentra en el libro de Proverbios. Lo vamos a leer, hermanos, que nos dice el proverbista Salomón en Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, hermanos, en sus dos versículos 27 y 28. 27, versículo 27 y 28. Dice así, hermanos: no detengáis el bien de sus dueños, cuando tuvierais poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, ve y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Un consejo que el proverbista hace: no digas a tu prójimo, ve y vuelve mañana y te daré, cuando tienes contigo que darle. Como cuando, hermanos, a veces tenemos cómo ayudar a otros y no lo hacemos. Cuando, mis hermanos, a veces pudiendo ayudar al que de veras necesita, nos apartamos y decimos, mañana te voy a ayudar. O venimos, hermanos, y decimos, primero Dios, todo va a estar bien, te va a salir todo bien, vas a tener que comer. Y lo dejamos hasta ayer. Entonces viene el proverbista y dice, esto no es correcto, porque si tú tienes para ayudar, lo más fácil es que tú también le puedas ayudar. Porque de esa manera, mis hermanos, es como nosotros vamos a hallar gracia delante de nuestro Dios. Y además de eso, hermanos, también vamos a dar ese buen testimonio de que las personas que son ajenas a esta doctrina van a ver que nosotros somos, hermanos, amorosos. Hablamos del amor de Cristo y practicamos el amor de Cristo. Porque así como nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estuvo aquí en la tierra, ¿a cuántos despreció, mis hermanos? ¿A cuántos que venían enfermos a Él los echaba fuera, hermanos? A ninguno. La misma palabra de Dios en los evangelios nos dice de que dio de comer al hambriento.
le dio de beber al sediento, y no solamente, hermanos, pan literal o agua literal, sino también pan espiritual y agua espiritual, que fue su doctrina, su palabra, del cual él dijo, pues esta doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, que era de su Padre. A todo esto, mis hermanos, quizás alguien se hará la pregunta, ¿y qué es prójimo? ¿O quién es mi prójimo? Alguien quizás podría decir, pues prójimo es cualquiera. O alguien podría decir, no, prójimo son solo mis hermanos de la iglesia. O alguien podría decir, no, prójimo yo considero que solo es mi familia. Pero mis hermanos, el concepto prójimo, ¿qué podría ser? ¿O quién vendría a ser en todo caso mi prójimo? Mis hermanos, antes de dar ese concepto, quisiera que toquemos, hermanos, brevemente la lectura de Lucas. Solamente, hermanos, para poder darle un poco de contexto, ya que esta respuesta sí se encuentra al final, hermanos, pero para que tengamos una mejor idea y ya a través del tema que vamos a ir estudiando, ya tengamos la idea clara de quién es mi prójimo. Evangelio de Lucas, en su capítulo 10, capítulo 10 de Lucas, versículo 30 al 37. Vamos a considerar esta parábola, hermanos. Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37 dice: Y respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéronle, se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, se pasó de un lado. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba, viendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, y llevándoselo, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole sobre sus cabalguras, llevóle al mesón y cuidó de él. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios y diólos al huésped, y le dijo: Cuídamele, y todo lo que de más gastare, yo cuando vuelva le pagaré. La pregunta del versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo: el que usó con él misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Entonces, con esta lectura, mis hermanos, da un enfoque claro de quién es mi prójimo. Y entendemos, hermanos, y se entiende el significado, que prójimo es la persona más próxima, ¿verdad? Ese viene siendo mi prójimo, la persona más próxima, que pertenece al género humano de ser objeto de caridad y de solidaridad. El concepto de amor al prójimo se engloba la empatía por otro ser humano sin importar su condición, su pertenencia a su condición, además también el altruismo y la amistad fraterna. Es decir, mis hermanos, sin importar su raza, sin importar quizás que no es de mi doctrina, pero a través de eso, mis hermanos, a través del buen testimonio que yo puedo transmitir a mis vecinos, a mis amigos por mi testimonio, esas personas se van a ver quizás, mis hermanos, atraídas por mi buen testimonio. Pero si no doy buen testimonio, hermanos, ¿qué pasará cuando yo lo invite a la iglesia? No va a atender mi invitación, porque va a decir, no da buen testimonio, no es buena persona. Pero si nosotros damos ese buen testimonio, mis hermanos, si somos solidarios con nuestro prójimo, como lo dice el concepto, el más cercano, el más próximo, de esa misma manera, mis hermanos, pues vamos a ayudar a otros y nuestro Dios lo ve de buena manera. En su infinita sabiduría, nuestro Dios nos creó como seres tripartitos, es decir, con espíritu, alma y cuerpo, según la lectura de 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, específicamente en el versículo 23, ahí dice cuerpo, alma y espíritu. Por lo cual, como seres humanos, tenemos necesidades a satisfacer,
tanto materiales como espirituales. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Y a la verdad, hermanos, es una realidad, porque tanto nuestro cuerpo material necesita alimento, mis hermanos, también nuestro espíritu, nuestro hombre interior también necesita ser alimentado. Colosenses capítulo 3, versículo 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y se entiende, mis hermanos, porque todo lo que es terrenal, hermanos, se acaba. Todo lo que es terrenal, hermanos, en pocas palabras, tiene su fecha de caducidad. Se termina, se acaba. Mis hermanos, el dinero, muchas veces, y ya lo he dicho, a veces, hermanos, recibimos el dinero, nuestro pago, y a veces, hermanos, se nos va en pagar esto, pagar lo otro, y cuando venimos a ver, hermanos, el dinero solamente lo vimos pasar. Pero, mis hermanos, es porque las cosas materiales son pasajeras, pasan. Yo no les voy a decir, hermanos, el dinero es pecado, el dinero no lo tengan, no, hermanos, porque si no, ¿cómo pagamos luz? ¿Cómo pagamos agua? ¿Cómo nos trasladamos de un lugar a otro? Es esencial, hermanos. Sin embargo, como dice que el texto, el dinero es la raíz de todos los males. Depende para qué lo voy a usar, o depende si las cosas materiales me van a alejar de Dios. También se comenta, hermanos, de que la tecnología en su totalidad no es mala, sino al contrario, la tecnología, al saberla usar, hermanos, es buena, da muchos beneficios. Ahora en día, hermanos, la tecnología nos ha permitido el poder comunicarnos con nuestros familiares a tan largas distancias, de continente a continente. La palabra de Dios ahora, mis hermanos, gracias a la tecnología, a través de las transmisiones, está llegando a otros países, a otros continentes que antes, hermanos, no llegaba. Hermanos que están dispersos en diferentes partes del mundo, mis hermanos, ahora se conectan y están viendo, mis hermanos, esas transmisiones. Entonces vemos de que las cosas, al saberlas usar, mis hermanos, de una manera correcta, hermanos, pues tiene sus ventajas. Y, mis hermanos, pues no viene a ser malo cuando se le da un uso correcto. Dentro de estas necesidades físicas o materiales se encuentra todo aquello que implica el bienestar de nuestro cuerpo. Entre ellos está el alimento, el vestido, el calzado, salud, vivienda, esparcimiento, etc. Asimismo, lo que alimenta nuestro espíritu está considerado como una necesidad espiritual, es decir, lo que hace bien a nuestra mente y emociones, tales como la lectura, la meditación, el estudio, la convivencia entre nuestros iguales y, por supuesto, el estudio de la palabra de nuestro Dios, lo cual hace que nuestro hombre interior, nuestro espíritu, se renueve día con día. Tenemos la lectura de apoyo, hermanos, segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios en su capítulo 4. Capítulo 4, segunda carta a los Corintios, versículo 16, 17 y 18. Dice así, hermanos: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra una soberana, alto y eterno peso de gloria, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Lo que decía Colosenses 3:2, que las cosas materiales pasan, se acaban, y lo que ahora está diciendo en la segunda carta de Corintios, en el versículo 18, que las que no se ven, estas son eternas, estas perduran, pero las que se ven, que son las cosas materiales, da a entender que esto se acaba, esto no perdura, no es en su totalidad eterno. Para alcanzar un equilibrio
en nuestra vida es importante satisfacer ambos tipos de necesidades. Sin embargo, la palabra de nuestro Dios nos aconseja poner particular atención en todo lo que alimenta nuestro espíritu y no afanarnos en demasía en las necesidades materiales, como lo hace la mayoría de las personas que no han escuchado de su palabra, pues éstas serán suplidas por Él en la medida en que hagamos su voluntad, la cual siempre será agradable y perfecta. Entonces, hermanos, da a entender esta parte que podemos llevar equilibrado, mis hermanos, nuestro trabajo y las cosas de la iglesia. Como dice el proverbista, para todo hay tiempo, para todas las cosas hay un determinado momento en el cual nosotros podemos trabajar, podemos dedicarle tiempo a Dios, podemos también dedicarle tiempo a la familia y podemos hacer otras actividades, hermanos. Esto quiere decir organizando nuestro tiempo. Para todo hay tiempo, pero si le damos más prioridad a lo material, hermanos, probablemente vamos a crecer en lo material, pero hermanos, estamos dejando a un lado lo espiritual y llevamos, hermanos, lo material arriba y lo espiritual abajo. Esto va decayendo, olvidándonos de que quien nos ha dado esa facultad de tener los bienes ha sido nuestro Dios, porque quien permite todas las cosas, hermanos, ese es nuestro Dios, porque Dios ha permitido, hermanos, que la ciencia crezca, que la ciencia pueda evolucionar. Dios lo ha permitido. Hoy en día hay muchas medicinas, hay muchas enfermedades que se están combatiendo, pero nuestro Dios ha permitido, hermanos, les ha dado la sabiduría a esos médicos. Pero tristemente, hermanos, el hombre que no conoce de Dios le da la prioridad a la medicina y dice, pues la medicina es excelente, los doctores son sabios, pero se olvidan de que quien ha permitido eso, hermanos, ha sido nuestro Dios, quien les ha permitido la sabiduría. Vamos a considerar otro texto en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículos 31 al 33. Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33 nos dice así, hermanos: no os congojéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os congojéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su fatiga, basta al día su afán. Quizás a veces, hermanos, hablando del trabajo, llegamos a casa, nos reciben nuestra esposa, o en este caso sus hijos, y ya llega uno, mis hermanos, del trabajo, y ya llega pensando en el trabajo del día siguiente. Y dice el texto, mis hermanos, que va hasta el día su afán. El día de trabajo terminó, nos quedamos con eso, llegamos a descansar, despojarnos de lo material, del trabajo. Pero ¿qué pasa a veces, hermanos? A veces ni hemos terminado una cosa y estamos pensando en otra. A veces nos proyectamos y decimos, mañana tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, dentro de 2 días voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y empezamos a hacer proyectos, planes de vida, hermanos. Pero a veces entendemos que solamente Dios sabe si vamos a estar con vida. Si yo preguntar, hermanos, ¿quién de ustedes con seguridad me dice que va a despertar el día de mañana? Nadie lo sabe, hermanos. ¿O sí me lo pueden decir con seguridad, hermanos? No, ¿verdad? Ni yo, hermanos. Entonces esto quiere decir de que el día, mis hermanos, terminado, basta darle gracias a Dios, realizamos nuestras actividades y de esa manera, hermanos, nos quedamos con eso. También, hermanos, es de entender de que si vamos a realizar actividades y proyectos, siempre nosotros decimos, primeramente Dios, lo voy a hacer, o primeramente Dios, lo vamos a hacer.
Porque tampoco lo puede decir, hermanos, no hagan proyectos de vida porque no saben si van a estar vivos dentro de 2 o 3 meses. Tampoco, hermanos, sino que nosotros nos proyectamos, hacemos nuestros proyectos, nuestros hermanos encargados hacen su plan de trabajo, ya sea mensual, bimensual o trimestral, pero ellos siempre dicen primeramente Dios o si Dios nos tiene con vida. Nos proyectamos, hermanos, porque eso quiere decir de que pues los que queden vivos van a seguir con el trabajo, pero ya, mis hermanos, la obra pues ya queda empezada, o ya queda, mis hermanos, planificado cómo va a seguir. De esa manera, como nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio, lo siguieron los apóstoles, y luego de los apóstoles fueron otros, y de esa manera, mis hermanos, ha venido la evangelización, ha venido la predicación, aunque los que iniciaron no están, pero mis hermanos, esto continuó, esto vino, mis hermanos, pues continuando. Dice más adelante, hermanos: indudablemente la pandemia por la cual estamos pasando ha traído consecuencias importantes en nuestra vida, pues muchos de nosotros y de nuestros hermanos, familiares y amigos o conocidos hemos tenido necesidades diversas, ya sea por cuestiones de salud, económicas o situaciones emocionales por la pérdida de algún ser querido, e incluso puede ser que nuestra fe se haya visto afectada, pues a causa de las medidas sanitarias que se nos han recomendado, hemos tenido que abastecernos, o mejor dicho, de abstenernos de asistir a las casas de oración y de visitar a nuestros familiares y de mostrarnos ese amor fraternal. Otros de nosotros quizás hemos perdido el empleo o bien hemos tenido que comenzar de una nueva actividad, pues nuestra economía también se ha visto afectada. Quiere decir, hermanos, en un determinado momento en que nadie se esperaba, hermanos, que una pandemia iba a golpear el mundo entero, hermanos, la economía perdió ese equilibrio. Y hagámonos la pregunta, hermanos, en ese tiempo de pandemia, que mis hermanos, muchos estaban muriendo, muchos estaban quedándose sin empleo, muchos estaban, hermanos, necesitando un plato de comida. La pregunta es, hermanos, ¿a cuántos de ustedes les faltó un plato de comida en su mesa? ¿A cuántos de ustedes quizás perdieron un empleo? Quizás alguien dirá, hermano, yo sí perdí mi empleo, pero probablemente ahora goza de otro empleo, quizás mejor del que anteriormente tenía. Quiere decir, hermanos, de que bajo las circunstancias que hemos vivido, que su iglesia ha vivido, hermanos, no hemos aguantado hambre. Quizás nos ha llegado la enfermedad, pero mis hermanos la hemos sobrepasado. Ahora bien, hermanos, todas las necesidades que hemos tenido, nuestro Dios nos ha ayudado a poder sobrepasarlas, a poder, mis hermanos, seguir adelante, y seguimos en pie. Ahora, hermanos, preguntémonos, si nuestro Dios nos ha ayudado, nos ha dado las bendiciones, ¿por qué no hacer nosotros, hermanos, lo mismo con nuestro prójimo? ¿Por qué no hacer nosotros lo mismo con aquellos que lo necesitan? Imagínense, hermanos, si con una acción, con una buena obra, hermanos, que yo haga con aquella persona, esa persona se va a agradar y empiece a venir, mis hermanos, y conforme los días se queda, hermanos, ¿no será una gran ganancia? Será una gran ganancia, mis hermanos, de que la iglesia pueda, mis hermanos, poner en práctica el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que es el amor, el cual, hermanos, no solamente lo podemos predicar, sino que también lo podemos transmitir, de que, hermanos, podamos ayudar al hambriento, que podamos ayudar a aquel que de veras lo necesita. Hermanos, quiero que leamos la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, en su capítulo 10, versículo 13. Vean cómo nos dice, hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Y que esto es, mis hermanos, que si en un momento hemos tenido pruebas, dificultades, veamos la maravilla de nuestro Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13 dice:
no os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis llevar, antes dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar. Vean ustedes, hermanos, cuán grande y maravilloso es nuestro Dios. Viene la tentación, dice el versículo, mis hermanos, pero atrás, ¿qué viene, hermanos? Atrás viene la salida, atrás viene la solución. Entonces, hermanos, nosotros nos proyectamos en el presente y nos quedamos atascados en el presente, en que tenemos un problema, ya nos quedamos y que ya no vamos a poder, hermanos. Pero se nos olvida, mis hermanos, que nuestro Dios, desde más antes, a través de su Hijo amado, quien Jesucristo les dijo a sus discípulos: no os dejaré solos, rogaré al Padre, ¿para qué, mis hermanos? Para que os envíe al Consolador. ¿Y quién era el Consolador? El Espíritu Santo, quien nos iba a dirigir, quien nos iba a dar ese entendimiento. Yo les pregunto, hermanos, ¿tenemos el Espíritu Santo de nuestro Dios? Sí lo tenemos, hermanos, porque si no lo tuviéramos, anduviéramos haciendo cosas contrarias a la ley de Dios. ¿Qué piensan, hermanos? Así lo es, porque el Espíritu Santo de nuestro Dios nos dirige conforme, mis hermanos, a la voluntad de nuestro Dios. A través de ello nosotros podemos hacer cosas buenas. A través de eso, mis hermanos, nosotros hacemos la voluntad de Dios, porque el propósito principal del Espíritu Santo es que nosotros hagamos conforme a la voluntad de nuestro Dios. Entonces, hermanos, si pasamos dificultades, adversidades que probablemente, hermanos, nos sintamos a desfallecer, no se nos olvide, hermanos, de que tenemos un Dios grande, y que si en un momento tenemos un problema, hermanos, no digamos a Dios tengo un problema, sino que desde ahora digamos, hermanos, problema, tengo un gran Dios, y tu problema, tú no eres nada comparado al Dios que yo tengo. Poder llenarnos de fe y de valor, hermanos. De esa manera nosotros vamos también a ayudar a otros que lo van a necesitar. Hermanos, qué bien se siente cuando uno puede aconsejar a otra persona, cuando uno puede, mis hermanos, proyectar ánimo, proyectar, hermanos, a aquella persona que ha perdido quizás el ánimo de seguir adelante. Quizás le han dicho algo que lo ofendió, quizás esa persona se siente frustrada y llega una persona y le da palabras de aliento que pueda seguir. Hermanos, qué bien se siente ser esa persona, hermanos, de que ha podido dar ánimo a otra persona que pueda seguir adelante. Tenemos otro versículo, mis hermanos, siempre del apóstol Pablo. Vamos a leer ahora Romanos capítulo 8, versículos 26, 27 y 28. Romanos capítulo 8, versículos 26, 27 y 28 nos dice así, hermanos: y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. ¿Y hay una esperanza para nosotros, hermanos? La hay, sí la hay, mis hermanos. El versículo, hermanos, 27, 28, 29, lo podemos leer una y otra vez. Pero, hermanos, entendemos en el versículo 27 de que cuando pedimos algo a Dios, hermanos, y decimos que sea tu voluntad, hermanos, podemos ver de que dice que el Espíritu Santo es el que solicita conforme a la voluntad de Dios. Quizás, hermanos, no vamos a, en una oración, quizás, hermanos, a pedir a Dios quizás un vehículo, quizás una casa de lujo, porque probablemente el Espíritu Santo sabe de que ese va a ser causa de que me voy a desviar o que me voy a perder y me voy a alejar totalmente de Dios. Entonces, si yo soy un hijo de Dios, Dios no va a permitir eso.
Entonces, conforme a la necesidad que Dios sabe, mis hermanos, porque dice en el versículo 28, del cual dice que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Es decir, todas las cosas les salen bien, les ayudan a bien. Y mis hermanos, cuando dice en el versículo 26, la parte que dice que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles, esto quiere decir, hermanos, que si en un determinado momento hemos tenido dificultades duras, problemas o otras circunstancias, hermanos, y hemos tenido esa fe, esa confianza en que clamando a Dios vamos a obtener respuesta, y doblamos rodillas, hermanos, y de repente se nos rodan lágrimas y sentimos la presencia de Dios, esto indica, hermanos, que la conexión está con Dios. Y el Espíritu Santo, mis hermanos, que es nuestro espíritu, del cual el versículo 23 dice, cuerpo, alma y espíritu, que nuestro espíritu, mis hermanos, está haciendo esa conexión con el Espíritu Santo de Dios, del cual, mis hermanos, esa oración ha sido trasladada a Dios, mis hermanos, y la respuesta ha sido favorable, del cual en ese momento nos indica, hermanos, de que hemos tenido esa respuesta que nosotros necesitamos. Algo más, hermanos. Todo esto que está sucediendo nos da la oportunidad de demostrar nuestra capacidad de resiliencia. ¿Qué quiere decir resiliencia, hermanos? Resiliencia quiere decir capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas, como la muerte de un ser querido, accidentes, etcétera, entre otras. La oportunidad de actuar mostrando empatía y solidaridad a nuestros hermanos y semejantes, pues es precisamente en estos casos en donde nuestra ayuda puede hacer cambiar la vida de muchas y hacerla llegar al conocimiento de Dios, y compartiendo esa esperanza de vida que nos brinda el Eterno a través de su palabra y al guardar de sus mandamientos, cumpliendo así con el mandamiento de amar a nuestro prójimo, como nos lo demuestra nuestra lectura bíblica. Es decir, hermanos, nuestro Dios nos ha creado con esa capacidad que se llama resiliencia, es decir, con la capacidad de superar circunstancias y problemas. O como seres humanos, hermanos, muchas veces no hemos superado alguna pérdida de un ser querido. ¿La logramos superar, hermanos? ¿La logramos superar? Ahora, si yo les pregunto, hermanos, ¿se les olvidan los recuerdos? Me van a decir que no, los recuerdos quedan. Pero mis hermanos, la facultad de poder acordarme y poder llenarme de resignación, hermanos, el ser humano tiene esa capacidad de poder superar la pérdida de un ser querido, sea un papá, una mamá, un hijo. Tiene también la capacidad de poder enfrentar un trauma psicológico bajo cualquier circunstancia, la tenemos. Entonces, si nosotros, hermanos, podemos nosotros mismos darnos esa fuerza, según el comentario, hermanos, también nosotros podemos ayudar a otros que lo necesitan y poder acercarlo al camino de Dios. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5 dice: y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que en la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. ¿Cuántos de nosotros quizás tenemos paciencia, hermanos? Quizás alguien dirá, hermano, mi nivel de paciencia es un 50%. O alguien dirá, no, yo tengo paciencia total. O alguien, yo no tengo paciencia, hermano. Pero en esa paciencia, hermanos, de la cual habla el apóstol Pablo, de poder sufrir las tribulaciones, las necesidades que puedan llegar a nuestra vida. Mis hermanos, dice el versículo 3,
que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, versículo 4, y que la paciencia prueba y la prueba esperanza. Al vencer esa prueba, mis hermanos, la esperanza nos conlleva una victoria absolutamente, que hemos pasado esa adversidad y confiando en Dios, mis hermanos, que siempre nosotros podamos salir adelante. Dice lo siguiente: mis queridos hermanos, no dejemos pasar la oportunidad que tenemos de ayudar a aquel que nos necesite. Sigamos el ejemplo del buen samaritano, quien movido a misericordia ayudó al que había caído en manos de los ladrones y le habían herido. Mostraremos nuestra fe con obras y el amor a nuestro prójimo. La conclusión de este tema, mis hermanos, en el cual hemos visto textos, hermanos, que nos refleja al poder superar nuestras adversidades, propiamente nuestras adversidades, nuestros problemas, es porque primeramente, hermanos, nos capacitamos nosotros a través de Dios y luego de esa manera, hermanos, nosotros podemos ayudar a otros. El proverbista decía que si tú teniendo no ayudas, es decir, hermanos, si yo no tengo, ¿qué voy a dar? No voy a dar, hermanos, no voy a poder, aunque yo quiera, pero si no tengo, no voy a poder dar. Principalmente para poder ayudar a otras personas, sea económicamente, con un plato de comida, hermanos. Alguien dirá, hermano, pero primero es la familia. Sí, hermanos, primero es la familia. Porque imagínense ustedes, hermanos, de que mi familia aguantando hambre y yo ayudando a otros. ¿Tendrá lógica? ¿Tendrá sentido, hermanos? Primero mi familia y luego mis hermanos, veamos a quién podemos ayudar. Alguien más próximo, alguien más inmediato. Y de esa manera, mis hermanos, Dios nos va a bendecir. De esa manera nuestro Dios nos va a dar muchas bendiciones. De esa manera, hermanos, vamos a dar ese buen ejemplo sin hacer acepción de personas, aunque sea blanco, moreno, alto, delgado, sin excluir a nadie. Porque de eso, mis hermanos, de la acepción de personas, a nuestro Dios no le agrada. Y si nosotros decimos que amamos a Dios, tenemos que también poner en práctica las palabras cuando aquellos fariseos, ¿verdad?, siempre tentando a Jesús, le decían, maestro, ¿cuál mandamiento es el más grande de todos? Les dice, bueno, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y luego el segundo les dice, semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, como yo me amo, como yo me cuido. De esa manera, mis hermanos, tengo que demostrar el amor a otros, a mi prójimo. Quiero leer los últimos textos, hermanos, y me voy a ir al libro de Santiago. Santiago, capítulo 2, últimos textos, hermanos. Santiago, capítulo 2, versículo 15 al 17. Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no le diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Es decir, la fe tiene que ir con las obras, porque la fe sin obras es muerta y la obra sin fe es muerta. No basta solamente, hermanos, decir que mi hermano me comenta, tiene necesidad. Sí, hermano, primero Dios, todo va a estar bien y hasta ahí. Y tengo la posibilidad de ayudar y no lo hago. Entonces viene a ser, mis hermanos, la fe sin obras es muerta. O mis hermanos, si el hermano necesita oración o sabemos que está enfermo, mis hermanos, nos unimos todos, hermanos, y no solamente vamos a ir a orar. Si sabemos su dificultad, si sabemos su circunstancia, hermanos, probablemente el hermano necesite de algún medicamento. Vamos a hacer la oración, vamos a confiar en Dios y luego, mi hermano, pues aquí está para que usted pueda comprar esta medicina. O aquí está esto, hermano, para que usted pueda comprar porque no está trabajando. Ayudar, mis hermanos, ayudarnos primeramente, hermanos, provocarnos al amor nosotros mismos y de esa manera allá afuera, mis hermanos, dar ese testimonio a aquellos que no conocen de Dios y a través de ese testimonio, hermanos, los podamos traer
mis hermanos, no solamente que estén con nosotros, sino a que puedan aquí, mis hermanos, buscar la salvación. Santiago 2, capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas. O sea pobre o sea rico, mis hermanos, que sea bienvenido. O sea moreno o sea blanco, evangelicémoslo, hablemosle de la palabra de Dios, no hagamos acepción de personas. Y último texto, el mismo capítulo de Santiago, versículo 9. Los voy a invitar que puedan descansar, hermanos, y que puestos en pie vamos a leer esta lectura. Santiago capítulo 2, versículo 9. Dice así, mis hermanos, Santiago capítulo 2, versículo 9. Mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Y el mismo apóstol Santiago dice que el que infringiere uno de los mandamientos, hermanos, ¿qué dice? Ya traspasó toda la ley. Y dice el versículo, mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Entonces, hermanos, para evitar eso, ayudemos al que necesite. Conforme, mis hermanos, tengamos de nuestra mano la posibilidad, así vamos a ayudar, sea poco o mucho, mis hermanos, pero conforme a nuestro alcance, ayudemos a los demás. Provoquémonos en amor, mis hermanos, y unos a los otros, oremos por los unos por los otros, ayudémonos, motivémonos a poder seguir siempre adelante, mis hermanos, y poder alcanzar el galardón de premio de la vida eterna. Mis amados hermanos, hasta aquí llego con este hermoso consejo de la palabra de nuestro Dios. Vamos a recibir nuevamente a nuestro hermano superintendente, quien va a entonar otra alabanza. Recibámoslo, mis hermanos, y paz a vosotros. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Hermoso mensaje que nuestro hermano nos ha predicado. Un mensaje en el que podemos meditar nosotros y decir cómo andamos. Estamos haciendo obras dignas, estamos trabajando para el Señor. Es una meditación, hermanos, que la podemos hacer cada uno de nosotros, si estamos ayudando en lo que podamos a nuestro prójimo. Vamos a cantar esta preciosa alabanza que dice: trabajad, trabajad. Hay mucho trabajo por hacer, amados hermanos, y motivémoslos a siempre seguir trabajando en todo lo que Dios nos ha mandado. Alabanza 116 que dice: trabajad, trabajad. ¿Sí lo tienen, hermanos? Cantamos. Trabajad, trabajad, somos siervos de Dios, seguiremos la senda que el Maestro trazó, renovando las fuerzas con bienes que da el deber que nos toca, cumplido será. Esperar y velar, confiar, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Trabajar, trabajar, hay que dar de comer al que pan de la vida quisiere tener. Hay enfermos que irán a los pies del Señor al saber
trabajar, fortaleza pedir, el reinado del mal con valor combatir, conducir los cautivos al libertador y decir que de balde redime su amor. Trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Amén. El Maestro pronto ha de venir. ¿Sabemos cuándo? No sabemos, hermano. Pero sí sabemos que tenemos que trabajar para que cuando Él venga nos haya haciendo lo que Él nos ha dicho que hagamos a través de su santa palabra. Hermanos, les rogaré que el que pueda ponerse de pie, se ponga de pie, el que no, que se quede así en esa posición. Y voy a pedirle a nuestro hermano Rafael que él nos lleve en oración y que también los dé la bendición. Oremos, hermanos. Amoroso Dios, que moras en las alturas de los cielos, nos sentimos muy alegres por este hermoso privilegio que nos has dado. Hemos alabado tu santo nombre a través de esas alabanzas. Nos has dado esas fuerzas en nuestras gargantas. Y es de esa manera, amoroso Dios, como nuestro corazón se ha llenado de alegría. Nos has dado también esa fortaleza en nuestras gargantas y te hemos alabado. No hay palabras, amoroso Dios, cómo agradecerte con solo el hecho de poder abrir nuestros ojos. No hay palabras cómo agradecerte, amoroso Dios, por las muchas veces que nos guardas, por los peligros que muchas veces, amoroso Dios, transcurrimos por un camino, o cuando nos trasladamos a nuestras actividades laborales o diferentes actividades. Tú nos guardas, amoroso Dios. Durante la noche nos proteges. Siempre tus santos ángeles nos resguardan de cualquier peligro. Gracias, amoroso Dios, por tu grande amor y misericordia para con cada uno de nosotros. También, amoroso Dios, hemos meditado tu bendita palabra. Hemos también estudiado acerca de las tribulaciones que cada uno de nosotros tiene, que también aquellos profetas pasaron, aquellos apóstoles también tuvieron tribulaciones y pruebas, y que ahora nosotros también las tenemos, que en muchas circunstancias nos vemos involucrados en dificultades que muchas veces ya no podemos seguir, o a veces nos detenemos. Pero, amoroso Dios, clamamos a ti en este momento, que nos puedas dar siempre esa fortaleza en nuestro espíritu y poder seguir siempre adelante, porque hemos conocido de tu palabra, de tu ley, tu voluntad, pero aún así, amoroso Dios, a veces no comprendemos totalmente tu voluntad, pero ayúdanos, amoroso Dios, a poder comprenderla, y que de esa manera podamos hacer tu voluntad, podamos, amoroso Dios, obedecerte, y que tú nos ayudes siempre, eterno Dios, a poder seguir adelante. Fortalécenos, amoroso Dios, y que podamos seguir adelante en este camino. También abandonar a aquellos de tus hijos que no estuvieron con nosotros, pero que puede haber dificultades o enfermedades. Te los abandonamos en tus manos. Queremos pedir por todos tus hijos enfermos. Te los abandonamos en tus manos, y que puedas poner, amoroso Dios, esa sanidad
en sus cuerpos, que tú los ayudes, que tú los fortalezcas. Gracias, amoroso Dios, por todos los favores que nos has dado y que de esa manera nos hemos sentido muy alegres, que hemos podido realizar esta reunión, no dudando, amoroso Dios, que tu Santo Espíritu ha estado con cada uno de nosotros y que hemos hecho las cosas bien. Eso es lo que nosotros esperamos, amoroso Dios, que todas esas alabanzas hayan llegado hasta el trono de tu presencia y que de esa manera pues hayamos podido alabar y glorificar tu santo nombre. Gracias, amoroso Dios, por ese hermoso espacio que nos has dado. Bendice también a tu pueblo de Israel y tu ciudad santa de Jerusalén. Y todos estos son favores y súplicas que te las venimos a hacer, no por méritos propios, sino por esos méritos inagotables de tu amado Hijo, nuestro bendito y buen Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, con mucha reverencia oímos la palabra, la bendición de su palabra, de nuestro Dios. Dice, mis hermanos, la bendición y la llevamos en nuestra mente y corazón. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Paz a vosotros.